Bien, vamos a tener la grata presencia y vamos a conversar sobre política, el proceso electoral con el presidente del Frente Patriótico, el licenciado Fidel Santana. Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, don Miguel. Lo único que el Frente Amplio, Frente Amplio, sí, Frente sí, Patriótico. patriótico por demás, ¿verdad? Exactamente. Porque es una Sí. organización que agrupa a mucha gente que ha estado en lucha, en defensa del... Entonces yo le agregué un activo, un valor, ¿no? Bueno, aunque en cierto sentido lo de Frente Patriótico tiene La connotación del la 96. connotación del 96. Bien, pero ¿cómo marcha la alianza, su apoyo del Frente Amplio a la candidatura del PRM? Fíjese, desde el 2013, desde el mismo instante en que fui escogido como presidente del Partido Frente Amplio, lancé al país una propuesta de una unidad amplia opositora. Y en octubre de ese año, 2013, tomamos una iniciativa de convocar a todos los partidos y movimientos opositores a un encuentro, y desde allí salió la iniciativa Convergencia por un Mejor País. Desde entonces hemos estado trabajando la idea de unificar a todos aquellos que entienden que la democracia dominicana está amenazada, que la institucionalidad del país ha sido debilitada por estos gobiernos del PLD y sobre todo por el proceso de imposición del reeleccionismo. Esa dinámica de articulación de la oposición ha cobrado cuerpo alrededor del licenciado Luis Abinader, a quien yo decidí respaldar, y otros presidentes de partido y candidatos también, porque hemos entendido que en el momento político es la figura que mayor consenso, mayores simpatías ha acumulado, además de que una figura refrescante, joven, con una trayectoria limpia, una familia honesta también, que ha servido al país en distintas coyunturas importantes, un gerente además, una persona que es entendedor de los temas económicos y administrativos, y pensamos que es la figura que en el momento está llamado a ocupar la presidencia de la República. Durante toda su existencia, el Frente Amplio siempre ha criticado el statu quo de la sociedad dominicana. Y en ese statu quo están inmersos todos los partidos tradicionales, y el PRM, que es un desprendimiento del PRD, figura en eso. ¿Cree usted que puede haber un cambio real con las figuras que han representado ese statu quo en la política dominicana? Fíjense que lo que está ocurriendo es tal vez el episodio culminante de toda una historia política caracterizada por fenómenos que muy bien lo han descrito los politólogos: clientelismo, patrimonialismo, corrupción, rentismo, entre otros males. Esa cultura política, a mi entender, está agotada ya, está en sus últimos capítulos. Además, hay un relevo generacional obligado en el liderazgo. Pero en todos los partidos, ¿no? Sí, se puede decir que en todos los partidos. Esto se conjuga con los cambios que se han propiciado en muchos países de la región y en el mundo, y creo que estamos a las puertas de la emergencia de un nuevo modelo político asociado a una nueva cultura política. ¿Y crees que ese cambio se puede dar en las elecciones del 15 de mayo? Las elecciones del 15 de mayo serán un rompeaguas. Yo creo que a partir de ahí habrá una recomposición de las fuerzas en el país. Se está viendo ya cómo en estos momentos no hay nada en pie firme. La gente se está moviendo de un lado a otro. Hay un vacío en el orden ideológico. En el esfuerzo unitario convergente hemos hecho un esfuerzo por rescatar la política desde lo programático, pero en general el vacío ideológico con que se presenta hoy la política está llamado a partir de mayo, generar
nuevos acontecimientos que producirán una nueva correlación de fuerzas. ¿Qué ha impedido que la concertación opositora sea completa? Fíjese, creo que hay algunos equívocos en la visión de liderazgos importantes, incluso liderazgos emergentes que van creciendo, y es de algún modo aislarse de las expectativas que la inmensa mayoría del pueblo tiene, que son precisamente la de cambio o la de continuismo. Y las personas que están liderando fuerzas que se han quedado al margen de esos dos grandes bloques, creo que no han entendido que sin derrotar el continuismo en República Dominicana no hay posibilidad de afianzar un nuevo liderazgo y de que esas opciones emergentes puedan de todas maneras abrirse paso hacia la constitución de una nueva mayoría. ¿Qué definiría el cambio aquí en la República Dominicana? ¿Qué tendría que hacerse para que realmente podamos hablar de un cambio en la política dominicana? Y no me refiero a un cambio en la conducción personal del Estado dominicano, sino cambios reales. ¿Cuáles serían esos cambios que la realidad social y política y económica de la República Dominicana permitiría como resultado de un proceso electoral democrático? Fíjese, acaba de ocurrir una transición. Los cambios que la sociedad dominicana necesita y espera son más profundos que lo que se pueden producir en los próximos 4 años. Acá se necesita, sin lugar a dudas, una nueva institucionalidad, democrática, participativa. El pueblo actuando como verdadero poder soberano, como poder constituyente incluso. El pueblo actuando como poder derogatorio. Se necesita realmente que esos mecanismos de amplia participación de la población se configuren realmente, lo de referéndum, entonces esos, digamos, instrumentos para la participación ciudadana. Pero se necesita además el afianzamiento de la institucionalidad, dejar atrás el que cada presidente cambie la constitución como quiere y cuando quiere. Aquí se necesita realmente recuperar la institucionalidad como un punto de anclaje fuerte y luego se necesita avanzar hacia lo que es una administración verdaderamente transparente, que rinda cuentas, que administre en forma honesta los recursos públicos. Se necesita un cambio que esté vinculado con la dignificación de la vida de la gente. Ustedes hablaban en el panel ahorita de eso, todo el tema de salud, una gran inversión en salud. Esto no puede seguir siendo un país con un 2% de inversión en salud, la gente muriendo por precariedades que realmente son penosas en los centros de salud. Todo el tema de cualificar la educación, no basta con las construcciones de escuelas, que se han hecho, por cierto, muy sobrevaluadas, sino que es necesario avanzar a través de un modelo educativo con mayor calidad.